La última pregunta era, ¿cómo fue vista la Edad Media por los renacentistas? Ahí está la última pregunta. Vamos a esperar unos segunditos a que se vayan conectando todos, todas. Bien, no sé si faltará alguien, ahí lo voy a ir aceptando. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. Sí, pero... Sí. Super. Ya, continuamos entonces. Bueno, a partir de este renacimiento también y esta reconexión entonces con la cultura clásica, van a resurgir otros valores que tienen también que ver con la subjetividad de la sociedad en aquella época, que en el fondo va a intentar un poco romper todos los miedos con los que habían vivido el periodo anterior. La Edad Media se habla también de un periodo oscuro porque la sociedad era bastante supersticiosa, tenía mucho temor de los espíritus, de los fantasmas, de las fuerzas diabólicas, ¿ya? También porque ¿cuánto se llama? El cristianismo fomentó un poco esa visión y ese temor en la población. Entonces, las personas no conocían mayormente el mundo más allá del feudo donde habitaban. Entonces, también con el resurgir de las ciudades y el desarrollo del Renacimiento hacia fines de la Edad Media, va a permitir también una apertura en la mente y también un cambio en esta subjetividad, porque en el fondo las personas, y en su mayoría obviamente hombres, quisieron desarrollar su espíritu de aventura, ¿no? Y empezar también a ser reconocidos por las acciones que ellos iban desarrollando. Ya entonces con ello también, con este cambio de mentalidad, cambia esta subjetividad, entonces las personas quieren lanzarse a descubrir qué hay más allá de estas fronteras en las que habíamos vivido. ¿Ya? A raíz de eso entonces también se inaugura un periodo que también tiene que ver
por una parte con el lado económico, principalmente porque estos reinos, ¿cierto?, que se habían constituido, estos feudos durante la Edad Media, comienzan a expandirse y a pelear entre ellos, y en el fondo van a empezar a pelear por el dominio finalmente de los territorios, ¿ya? Esto va a conllevar a que se empiezan a desarrollar obviamente enfrentamientos y comiencen a surgir las monarquías, ya como las conocemos hoy día, la monarquía de Inglaterra, de España, las grandes monarquías ya se comienzan a consolidar en esta época, ¿ya? Y por lo mismo estas monarquías también van a empezar a competir por quién tiene mayor poder, y mayor poder significaba mayor riqueza, o sea, el reino que era más rico era el más poderoso, ¿ya? Entonces, todas estas cosas se van confabulando, el cambio de mentalidad, la apertura hacia el conocimiento, la disputa por los poderes territoriales, van a conllevar a que tanto las personas que habitan en los reinos como desde el poder, desde la monarquía, comiencen a incentivar explorar el mundo, ¿ya? Y a raíz de eso surgen diferentes viajes de exploración que tienen que ver también a consecuencia de todo el desarrollo científico que se había estado desarrollando en aquella época. Mucho de ello va a tener que ver con, por ejemplo, el mejoramiento de las embarcaciones que utilizaban para navegar, siendo, por ejemplo, la utilización de la vela, un ámbito pero que fue clave para, por ejemplo, acortar los tiempos que se demoraba un barco de un lugar a otro transportando mercancías, alimentos, lo que fuera, ¿ya? Al mismo tiempo se vincula con la creación de diferentes instrumentos tecnológicos como los cuadrantes, el reloj de arena, los astrolabios, la brújula, que le permitieron desarrollar viajes más seguros porque podían mantener la orientación de sus viajes, ¿ya? Entonces eso evitaba que los barcos no se perdieran en la inmensidad del mar, ¿ya? A eso también se suma, por ejemplo, algunas invasiones hacia el sector de Asia que van a provocar, por ejemplo, los turcos, y que van a bloquear el paso desde Europa hacia Asia, y que en el fondo van a entorpecer los intercambios comerciales que habían hasta ese momento con ese territorio. Entonces, ¿qué hacen los reinos de Europa, sobre todo, en este caso España, Portugal? Comienzan a pensar de qué otra manera pueden llegar a las Indias. Ya todo este territorio había estado bloqueado. La India y China van a ser lugares primordiales para el desarrollo del comercio, el intercambio de especias, etc. Y desde Europa van a empezar a buscar un lugar o una nueva ruta para no tener que pasar por este lugar, que en el fondo aquí Constantinopla había sido tomado por los turcos y no les permitían ingresar al continente asiático. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A bordear el continente. Obviamente son rutas mucho más largas, pero que les permitieran llegar a los mismos destinos. Y así fue también como Colón llegó a América sin saber que había llegado a América, ¿cierto? Él dijo, no, si navegamos en línea recta, a partir de que la teoría de la Tierra era esférica, ¿cierto? Dijo, si navegamos hacia el oeste vamos a llegar, ¿cierto? Vamos a dar toda la vuelta y vamos a aparecer por aquí en el continente asiático. Sin embargo, en su viaje se tropezó antes con este gran continente que habitamos nosotras y nosotros, ¿cierto? Que se llama América. Entonces, todo este cambio que yo digo es una revolución prácticamente de la conciencia, también una revolución cultural, va a permitir que se vayan desarrollando paralelamente todos estos procesos, el desarrollo tecnológico, los descubrimientos de nuevos territorios, ¿cierto? Que le va a permitir también acceder a nuevas fuentes de riqueza, metales preciosos, otras alimentaciones, animales, etc. Entonces, todo este mundo se va ampliando y se va enriqueciendo cultural y socialmente, ¿ya? Entonces aquí dice, aquí hay un hombre observando el cielo, ¿cierto? Con algunos instrumentos, y que dice, ¿a qué proceso corresponde la imagen? Letra A, a la reforma; B, las cruzadas; C, el humanismo renacentista; D, los viajes de descubrimiento.
¿Cómo? La D. La Se D. cortó. Los La viajes D. de descubrimiento, muy bien, letra D. Después dice, ¿qué relación existe entre el astrolabio, que es esta misma imagen, ¿cierto? Que es un instrumento que nos permite guiarnos con el uso de las estrellas, como un telescopio. Y la expansión europea del siglo XV, ¿cómo podrían definir esto? ¿Qué tiene que ver una cosa Para con la navegación, las ¿Ya? estrellas las usaban para la navegación y el ¿Ya? descubrimiento de América, por lo tanto. Ya, exacto. O sea, el hecho de contar con instrumentos que les permitieran desarrollar una navegación mucho más segura, permitió también que Europa Para guiarse. pudiera guiarse hacia esos nuevos lugares y repetir después, empezar a establecer rutas, ¿cierto? Como ya ir descubriendo, ya por aquí nos sale más corto, ¿cierto? Es más seguro, etcétera. Muy bien. Continuamos. Bueno, periodo de la modernidad va a estar cargado de eso, ¿no? De la colonización, el descubrimiento de nuevos territorios, la profundización también de los conocimientos científicos, la instauración, sobre todo, y que estos descubrimientos al mismo tiempo van a permitir la consolidación de los estados nacionales. Cuando hablamos de los estados nacionales, son las consolidaciones finalmente de estas monarquías que habían comenzado a competir hacia fines de la Edad Media por el poder, ya hacia con la conquista de estos territorios, sobre todo con la conquista de América, se consolidan las monarquías en función de toda la riqueza que pudieron extraer de estos territorios, ¿ya? En aquel tiempo primaba un sistema económico que es antecedente del capitalismo actual, que es el mercantilismo, y en el fondo se basaba la riqueza de las naciones por la cantidad de oro y plata acumulado. Entonces, el reino que más tierras, más oro y más plata tenía era el que representaba el mayor poder. Y esta situación de competencia, ¿cierto?, entre los diferentes reinos se fue gestando y se fue desarrollando durante toda la Edad Moderna, hasta que ocurre un hecho bastante importante en Europa, específicamente en Francia, que va a empezar a calar los cimientos de estas monarquías que se habían consolidado anteriormente. Este movimiento va a ser un movimiento intelectual que se va a basar en la Ilustración. Es un movimiento intelectual que empieza a cuestionar el origen de la monarquía, ya aludiendo a diferentes autores, ¿cierto? Plantea principalmente que en el fondo el poder no reside en Dios ni en el rey, sino que en el pueblo, y es el pueblo quien tiene el poder y la facultad de escoger a sus representantes, ¿ya? A raíz de esta nueva teoría política y filosófica, en el fondo es como entender la organización social, se van gestando diversos grupos que empiezan un poco a remover estas ideas. Y aquí va a surgir una clase muy importante que va a ser la burguesía. La burguesía ya desde fines de la Edad Media paulatinamente comienza a ir agarrando terreno, van a ser los que se van a dedicar al comercio principalmente, los mercaderes que van y a buscar mercancía, las traen a vender en las ferias y van ganando dinero. Y con el paso del tiempo fue tanto los negocios que comenzaron a levantar que se fueron conformando como una clase social, y con una clase social con bastante poder adquisitivo, cosa que antes solo tenían los nobles. Ya entonces viene esta nueva clase social que podríamos decir que un poco aparecía, entre comillas, y que empieza a tener mucho poder económico. A raíz de esto, entonces, estas ideas intelectuales de la Ilustración que empiezan un poco a cuestionar la monarquía y el poder de los reyes, le empiezan a hacer sentido a esta burguesía, porque en el fondo la burguesía también necesita del poder político para ir acrecentando sus ganancias e ir favoreciendo también
sus propios negocios. Entonces esta clase social va a levantar un movimiento tan fuerte que va a comenzar a mezclarse con la Ilustración hasta que va a llegar un momento en que se va a desarrollar una revolución. A esto se suma además el desprestigio que la monarquía en Francia está teniendo con la población. Va a ser un momento bastante álgido, ¿cierto? Va a haber mucha hambruna en Francia, problemas de escasez de alimentos, problemas sanitarios en la población, etc. Mientras, digo, en el grueso de la población, porque los nobles, ¿cierto? La nobleza, el clero también los reyes, ¿cierto? Vivían en una opulencia, pero aberrante en comparación a las condiciones en las que estaba la sociedad. Y la sociedad exigía, ¿cierto? El pueblo le exigía a sus reyes ayuda económica, etc. Y ellos hicieron caso omiso, no llevaron a la práctica reformas que ayudaran a la población, lo que finalmente terminó acrecentando el descontento social que se fue mezclando, ¿cierto?, con estas ideas de la Ilustración, esta necesidad también de la burguesía de cambiar el estado político de las cosas a su conveniencia, lo que finalmente se desató en una revolución. Y es lo que se conoce actualmente como la Revolución Francesa, y que al mismo tiempo también es muy influyente para los procesos de independencia en el resto del mundo, sobre todo de América Latina en relación a España. ¿Ya? Entonces la Revolución Francesa va a ser el hito que va a marcar el fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea, o sea, planteando algunos ideas como el fin a la monarquía, ¿cierto?, la constitución de las repúblicas y con ello la separación de los poderes. Ellos veían que en el fondo en la concentración del poder estaban todos los abusos que se cometían contra la sociedad, entonces la única forma de terminar con ello era dividir estos poderes, y ahí surge el poder ejecutivo, ¿cierto?, con los presidentes, el poder de las leyes y el poder judicial, cosa de que fueran equilibrándose unos con otros y evitar con ello la concentración del poder. Al mismo tiempo, se genera, por ejemplo, la idea del sufragio, sin embargo, no es un sufragio universal porque es un sufragio que está orientado principalmente a la participación masculina y a una participación masculina también que necesitaba tener ciertas capacidades como saber leer y escribir, ¿cierto? Y al mismo tiempo tener una posesión económica que lo distinguiera. Entonces, finalmente, este voto no era tan popular como en el discurso se hablaba. Y un ámbito muy importante es el reconocimiento de los derechos individuales, que tiene que ver en el fondo con el reconocimiento de las personas como sujetos, ¿ya? Y al reconocer a estas personas como sujetos, se les reconoce como sujetos de derecho, ¿cierto? Hoy día nosotras y nosotros somos sujetos de derecho, tenemos derecho a la vida, a la educación, a la salud, a tener un trabajo, una vida sana, y así un millón de derechos, ¿cierto? En esta época recién se comienza a hablar de que las personas tenemos derechos, solo por existir. Antes, a los pobres, ¿cierto?, hacían lo que querían, mientras que ahora empiezan a haber una conciencia de ello, y ya de ahí para adelante se comienzan a gestar las nuevas repúblicas, sobre todo, bueno, acá en Francia se consolida, con otros procesos también internos, y se comienza también a expandir la república en el resto del mundo, y a cuestionar en el fondo el origen de las monarquías. Así que vamos con una pregunta, dice, la Revolución Francesa impactó fuertemente en el sistema político y social de Occidente. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa en la actual organización republicana? A. Instauró el parlamentarismo. B. Estableció el sufragio universal. C. Fomentó los derechos individuales de las personas. O D. Promovió la creación de los estamentos sociales. ¿Cuál pondrían ustedes? Sí, fomentó los Sí. derechos individuales. Fomenta los derechos individuales, muy bien.
Otra revolución igualmente importante se va a gestar, perdón, muy cerquita de Francia, en una isla conocida como Inglaterra o Gran Bretaña, ¿cierto? Pero aquí esta revolución va a estar ligada más al ámbito económico y va a ser esta revolución industrial. La revolución industrial va a ir muy aparejada también con un cambio en la concepción, en los modos de producción. Ya aquí esta misma burguesía que se dedicaba a ir de artesano en artesano comprando productos, juntarlos y después ir a venderlos a otro lugar, le va a proponer comprar todos los medios de producción, instalar una fábrica y contratar a esos artesanos que antes ellos les compraban de manera individual, contratarlos para que esos productos que ellos elaboraran, los elaboren ahora para este burgués o este patrón. ¿Ya? Entonces aquí la burguesía se convierte en dueño de la industria y comienza a fomentar la producción en lugares específicos. ¿Ya? En Por mala eso, hora. ¿ah? En mala hora sucedió eso. Eso es lo que sucede. Prácticamente se adueñan del trabajo de los demás. Exactamente, ¿cierto? Se adueñan del trabajo de los demás. ¿Por qué? Porque antes el artesano era dueño de su oveja, de donde extraía la lana, era dueño del telar, donde después tejía esa lana, ¿cierto? Además era dueño de su tiempo, porque él establecía en qué momento del día trabajaba, ¿cierto? Y además el mismo artesano después establecía el precio de ese producto que él mismo elaboraba. ¿Qué pasa ahora? El burgués que se convierte ahora en patrón es dueño del lugar donde trabaja el artesano, es dueño de la lana que el artesano utiliza, es dueño del telar que el artesano utiliza para tejer y además es dueño del tiempo que el artesano utiliza para crear ese producto, ¿cierto? Cuando nosotras y nosotros somos trabajadores, obreros, lo que estamos vendiendo a nuestro empleador, en este caso, es nuestra fuerza de trabajo, es decir, la capacidad humana que tenemos de crear cosas y al mismo tiempo nuestro tiempo. Y eso es lo que a ellos les genera valor y finalmente riqueza. Porque el valor o el precio al que venden el producto, por ejemplo, no sé, un telar, ¿cierto? El precio costo que tiene es muy ínfimo en comparación al precio con el cual después venden ese telar en otro lugar. Entonces la retribución que en este caso tiene el artesano es paupérrima en comparación con la ganancia que posteriormente tiene el gran burgués o este patrón. Y ese en el fondo es el fundamento del origen del trabajo asalariado que se vive hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Los artesanos son despojados de sus medios de producción, llevados a estos lugares donde además hay un control, por eso surgen estas industrias, porque están todos los trabajadores metidos en el mismo lugar realizando diferentes acciones y están controlados y a disposición de lo que diga su burgués patrón, ¿cierto? Pero también hay algunas cosas positivas de esta revolución industrial, que es la generación de una diversidad de elementos tecnológicos que van a beneficiar, por una parte, la vida humana, pero por otra parte también van a perjudicar la existencia del planeta mismo. Como por ejemplo va a ser la invención de los medios de transporte, como el barco a vapor, por ejemplo, el ferrocarril, posteriormente los aeroplanos, ¿cierto? Los aviones, no sé, los telégrafos, más adelante los teléfonos, o sea, esta revolución industrial va a estar en boga y se va a ir fortaleciendo, y yo creo que es una revolución que nunca ha acabado, ¿cierto? Porque continuamente estamos enfrentándonos y accediendo a nuevas tecnologías continuamente. Sin embargo, también tiene estas desventajas, ¿cierto? Porque ha conllevado a la destrucción del planeta, a la utilización de materias primas que son altamente contaminantes para nuestro territorio, como por ejemplo el carbón, ¿cierto? Y la emisión de gases tóxicos como CO2, ¿cierto? La destrucción de la capa de ozono, la destrucción, la contaminación de los mares con los barcos, ¿cierto? Después la extracción de petróleo, o sea, hay una serie de cosas positivas y negativas que se pueden apreciar
en este periodo y que continúan hasta nuestros días, ¿cierto? Y hay un ámbito muy importante de esta revolución, que son los cambios en las formas de producir. Y a diferencia, ¿cierto?, que antes de que existiera toda esta industria, cada artesano era dueño de todo el proceso, ¿cierto? Esquilaba la oveja, lavaba la lana, teñía la lana, hilaba la lana, ¿cierto? Después tejía, elaboraba el diseño y lo vendía, ¿cierto? Todo el proceso. Acá, ¿qué se hace con la industria? Se comienza a producir en serie. Entonces, cada etapa del proceso comienza a reproducirse de la misma manera en grandes cantidades. Entonces va a haber una persona encargada, por ejemplo, solo de esquilar las lanas. Va a haber otra persona encargada solo de lavar la lana, teñirla e hilarla, por ejemplo. Y así, entonces, cada tarea se va a distribuir y se va a empezar a producir en serie. Entonces solo nos vamos a dedicar a una parte de toda la cadena productiva que se necesita para la elaboración de diferentes productos. Profesora, Dígame. entonces la burguesía es la principal hacedora de esta revolución, La burguesía, la que se aprovecha en este caso de instar a la revolución. claro, exactamente. La burguesía en el fondo es la originaria en el fondo en este cambio en el modo de producción de la vida, y un cambio de producción que cambió para siempre, o sea, ya nunca más volvimos a este trabajo artesanal. Pero por otra parte también surgen otras cosas, como el enfrentamiento de las clases sociales, los obreros estos artesanos, estos campesinos que se vienen a trabajar a la industria se convierten ahora en obreros, ¿cierto? Y con eso comienza un proceso de proletarización que se llama, y la toma de conciencia de la condición en la que están viviendo ahora, que en el fondo le vendieron la pomada, entre comillas, como que iban a estar en mejores condiciones, pero en verdad quedaron más pobres de lo que ya eran anteriormente. ¿Ya? Entonces se inicia una serie de cambios políticos, sociales, económicos, que hasta el día de hoy podemos ir viendo las consecuencias. Y claro, y tenemos estas dos clases antagónicas, la burguesía, que en el fondo es la causante de esta revolución de alguna manera, y los obreros, que en el fondo son el cuerpo, la carne finalmente de esta revolución, porque sin el trabajo que ellos realizan, difícilmente se habría podido llevar a cabo. ¿Ya? Así que nos vamos con una pregunta que dice, la revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa. ¿Qué beneficio trajo la producción en serie a la economía del mundo actual? ¿Qué aporte positivo en este caso desarrolla la producción en serie? Mayor Que se cantidad mano de obra, de productos. Ya, mayor productividad. que Bien. se ocupa más mano de obra, ¿Cómo? que se ocupa más mano de obra, más Ya se trabajadores. ocupa más mano de obra de los trabajadores, ¿cierto? También podríamos hablar que existe una especialización a lo mejor, porque cada obrero se especializa solo en una parte de esta producción y hay un mayor manejo. Y que no ¿cierto? trabajan tanto, po. Claro, entre comillas, no trabajaban Sí. tanto. Claro, quizás no hacían todo el Dividían proceso. las pegas. Exacto, ¿cierto? Y aquí están algunas ideas, ¿cierto? Permitió aumentar la producción y con eso satisfacer necesidades de más personas. Claro, porque al producir, lo que tiene la industria a diferencia del trabajo artesanal es que es capaz de producir mayores productos al mismo tiempo, ¿cierto? Mientras que un artesano se demora, mucho rato en Menos. hacer Pero realmente no una tiene misma pieza. ningún beneficio, porque al final nos llevó al consumismo. Exacto, por ejemplo, o la Se desechabilidad produce también. cantidad que no necesitamos. Exacto, Bien. ¿cierto? Muy bien. Es una pregunta un poco capciosa. Es capciosa, ¿cierto? Pero ahí siempre atentos nomás. Ya. Otro proceso que también está muy ligado a la revolución industrial va a ser la revolución rusa. La revolución rusa va a ocurrir ya a inicios del siglo XX, 1917 específicamente. Es una revolución que ocurre en medio de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver entonces que se van desencadenando varios procesos. ¿Por qué? Porque con esta revolución industrial, ¿cierto? Se
fomenta aún más el desarrollo científico. Con el desarrollo científico aumentan, no sé, la inversión en vacunas, por ejemplo, en el descubrimiento de ayuda en la salubridad, etcétera, pero también hay un descubrimiento y el desarrollo de armas de alcance masivo, ¿ya? Y esto va a llevar al mismo tiempo a competir a los diferentes países de Europa por territorios donde pudieran extraer materias primas y así beneficiar su industria nacional, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que Alemania, Italia, Francia y varios países de Europa comienzan a colonizar territorios fuera de Europa, sobre todo África y Asia, ¿ya? Me quedan 10 minutos de la reunión, así que después les voy a enviar, se conectan a este mismo link, ¿ya? Para que alcancemos a terminar. Entonces empieza una competencia entre estos países por obtener materias primas para poder desarrollar su industria. A raíz de eso, entonces, entre ires y venires, comienza la Primera Guerra Mundial, principalmente por esta competitividad que existe en los diferentes países, y en esta Primera Guerra Mundial se ve involucrado Rusia. Rusia, como país asiático, un poco más aislado de Europa, estaba viviendo una condición política social muy diferente a las que se encontraba viviendo Europa. En Europa había ya monarquías consolidadas, pero que habían conseguido desarrollar su industria, por lo tanto tenían buenos ingresos, ¿cierto? En otros lados como Francia, por ejemplo, ya se estaba consolidando de mayor forma la república, pero en Rusia hay una monarquía que prácticamente vive como en la Edad Media, ¿ya? O sea, culturalmente está bastante atrasado, la población está en una pobreza pero increíble, de ahí también por qué existe tanta esta fascinación y tantos platos originarios a partir de la producción de tubérculos como la papa, ¿cierto? Porque era prácticamente el único alimento que podían cultivar en aquellos tiempos. La monarquía en Rusia se va a conocer como el zarismo. En vez de llamarlo rey, lo llamaban zar, ¿ya? Y Rusia además, más encima, está viviendo todo este proceso de hambrunas, etcétera, y entra en esta Primera Guerra Mundial a competir bueno, por unas políticas de alianzas que ellos tenían en aquellos tiempos, y eso genera aún más malestar en la población, porque ya la población estaba muriendo de hambre y más encima mandan sobre todo a los soldados jóvenes a pelear a la guerra. Con el paso del tiempo, en 1917, el caos al interior de Rusia es tan grande que decide retirarse de la guerra, y con ello se inicia también una revolución interna, que en el fondo es terminar con la monarquía en Rusia, terminar con la mala distribución de la riqueza, y comienzan a resurgir, o a surgir en realidad en este periodo, algunas teorías marxistas y ligados al comunismo y al socialismo, que en el fondo van a empezar a alentar y van a proponer una nueva forma de organización social y la formación de un Estado proletario en este caso. ¿Por qué? Porque se evidenciaba que en el fondo en Rusia la gran masa de población, el pueblo ruso, era quien mantenía finalmente la riqueza de los zares. Entonces ellos ven que ellos tienen el poder y son ellos los que tienen que organizarse para conseguir los cambios que ellos necesitan, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, vemos la figura de Lenin como un trabajador, ¿cierto? Que inspirado en todas estas ideas comienza a organizarse en su territorio y levantan esta revolución. ¿Ya? Pero también fue un dictador, pues. Claro, después también, bueno, Stalin sobre todo se convierte en un dictador, porque también crean estas ideologías no tan críticas, ¿no? Y también comienzan finalmente a generar terror igual que los fascismos, ¿no? Pero aquí vamos a ver, entonces, si les preguntan, por ejemplo, ¿cuál fue una de las causas de la Revolución Rusa? Sería
Letra A, la expansión del imperialismo europeo. B, la división en 3 estamentos sociales. C, la persecución de la ideología comunista. O D, la desigualdad social impuesta por el zarismo. ¿Qué es lo que causa esta revolución? D, Letra D, muy bien. la desigualdad social impuesta La por el zarismo. desigualdad social impuesta por el zarismo. Ya, voy a terminar la reunión aquí para que vuelvan a ingresar al link porque quedan como 5 minutos, entonces así para que no nos corte esta pregunta. ¿Ya?